Buenos días, mis hermanos. En un tiempo especial, a raíz de la pandemia de coronavirus, nos tenemos que vincular por este medio y quisiera mandarles un abrazo a cada uno en forma individual y particular. Hoy nos reúne la palabra de Dios para meditar en el Salmo 16. Pero yo quiero empezar haciéndote una pregunta y haciéndome una pregunta. Yo quiero que este Salmo que Dios dejó para cada uno de nosotros lo hagamos individual en esta mañana y lo apliquemos a nuestra propia vida, de tal manera que yo en los encabezados lo he hecho en primera persona, porque quiero que esto sea en primer lugar para mí. La pregunta que te quiero hacer y me quiero hacer en esta mañana es: ¿qué es lo más importante para vos? ¿Cuál es, para mí, mi mayor bien? Para vos, tu mayor bien. ¿Qué es aquello que te quita el sueño? ¿Qué es aquello que vos quisieras tener? ¿Qué es aquello que te da felicidad? ¿Qué es aquello en lo cual descansa tu esperanza? ¿Qué es aquello que de perderlo realmente tu vida ya no tendría sentido? Bueno,
la Biblia nos deja en el Salmo 16 la experiencia del rey David y nos deja una invitación a cada uno de nosotros para que sea nuestra experiencia. Recordamos que la Biblia dice que el rey David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Para los judíos el corazón era el asiento, más que de los sentimientos, incluía algo más grande aún, los pensamientos, el ser íntimo de la persona. Quiere decir que el rey David tenía un pensamiento, unos deseos conforme a lo que Dios desea. La inclinación del corazón de David era semejante o se parecía mucho a lo que Dios quería que fuera, a lo que Dios tenía en su mente. David amaba a lo que Dios amaba. David ponía su énfasis en lo que Dios pone el énfasis. Entonces te invito dicho esto, manera de introducción, a leer el Salmo 16. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un precioso salmo y yo quiero que en esta mañana, contestando esta pregunta, ¿cuál es mi mayor bien? Y en este sermón que hemos titulado Deleitándome en Dios, pongamos 3 encabezados. En primer lugar, mi relación con Dios es mi bien supremo. En segundo lugar, mi relación con Dios afecta mis relaciones con los demás. Y en tercer lugar, vamos a estar considerando las bendiciones presentes y futuras que mi relación con Dios trae a mi vida. Vemos entonces de vuelta los 2 primeros versículos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para David, Dios era su bien supremo. Él tiene un pedido para Dios, le dice, guárdame Dios. Es un pedido de protección. Cércame, protégeme. Y estas palabras que utiliza David revelan lo que hay en el corazón de David. Aquello de lo cual Dios dice que tiene un corazón conforme a su corazón. Tengamos presente esta frase del Nuevo Testamento acerca de David a lo largo del mensaje. Él piensa acerca de Dios de determinada manera y eso lo cambia a él. Y eso lo hace relacionarse con Dios de determinada manera. Dios es nombrado por David en estos 2 primeros versículos con 3 nombres, que son 3 palabras diferentes. Dice, guárdame, oh Dios. Ahí la palabra para Dios es una palabra que habla de que Dios es todopoderoso. Y eso a David le daba confianza. Y nosotros, en estos momentos que estamos viviendo, con esta incertidumbre, donde hay tanta gente con miedo, tanta gente preocupada, yo tengo colegas que están preocupados por sí mismos, por sus familias. Qué bueno es poder tener confianza, que nuestra vida está en las manos de Dios. Mi pregunta para vos en esta mañana es, ¿tu vida está en las manos de Dios? Si todavía no recibiste a Cristo como Salvador, hoy es el día de que Dios sea tu porción, que Dios sea tu heredad, y vas a sentir un gozo como el que sentía el rey David. Pero dice en otro nombre de Dios, dice, oh alma mía, él está hablando con su alma, dijiste a Jehová, y Jehová, Yahvé, es el nombre del Dios del pacto, el nombre con el que Dios se reveló a Moisés allí en la zarza. Habla de la autoexistencia, de la eternidad de Dios. Dios dice de sí mismo, cuando te pregunten los israelitas, ¿cómo me llamo? Decirles, yo soy el que soy. Yo existo desde siempre. Nadie de nosotros puede decir esto, ¿no?
Nadie lo puede decir. Yo soy el producto de mi herencia genética, de las circunstancias de mi vida, de lo que Dios me fue dando a lo largo de la vida, de mis relaciones. Pero Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es siempre el mismo, es el único que puede decir, yo soy el que soy. Esto le daba seguridad a David. Saber que Dios era todopoderoso, que Dios no cambia, que Dios es suficiente. Pero ese era el nombre del Dios del pacto con el que Dios había revelado a Israel. Y eso le hacía entender a David que él no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía a Dios. Por eso el tercer nombre que usa David es, dice, tú eres mi Señor. Y ahí la palabra Señor es Adonai. Y Adonai significa mi amo, mi dueño, mi suprema autoridad. Dios era su protector y su dueño. Habla John Stott con respecto a los cristianos y dice, por lo tanto, pertenecemos a Dios triplemente, porque nos creó por redención, es decir, porque nos redimió y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. También dice, hemos sido comprados por Cristo, por lo cual no tenemos derecho alguno a hacernos esclavos de nada ni de nadie. Para David, Dios era su protector, su dueño, su confianza. Por eso, él hablando con su alma puede decir, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Y nos recuerda las palabras de Asaf en el Salmo 73, ¿recuerdan? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Luego el versículo 28, Asaf añade, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Para David, hermano querido, amigo querido, acercarse a Dios era el bien supremo. Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, dijo, nos hiciste Señor para ti, y nuestra alma solo encontrará descanso cuando lo encuentre únicamente en ti. Y la Biblia tiene una invitación, entre tantas invitaciones. Otro salmo de David, el Salmo 38, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Hay una invitación a gustar, a que sea tu experiencia también, que Dios es deleitoso, que Dios es tu bien supremo y que esa sea nuestra experiencia en esta mañana, mi querido. Dice el Salmo 37:4, otro salmo de David, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David se deleitaba en Dios. David se deleitaba en Dios. Un hombre del pasado, un cristiano llamado Blas Pascal, muy conocido, él dijo, en el corazón del hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ese espacio puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Y cómo vemos, ¿no? En nosotros mismos en primer lugar, pero cómo vemos a los demás también, la gente corriendo acá para allá, buscando saciar esa sed del corazón, y el único que nos puede dar refugio, aquel que es nuestro Señor, a quien debemos obedecer y en quien podemos encontrar nuestro deleite al obedecer, la única fuente de satisfacción, David la encontró, y esa fuente es Dios. Es el único que puede llenar nuestro ser. Que sea mi experiencia y tu experiencia en esta mañana y en el resto de nuestra vida. Entonces, la pregunta que se cae de maduro es, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Qué es eso que nos hace, volviendo a la pregunta del principio, plantearnos, a ver, si yo perdiera esto, ¿cómo sería mi vida? ¿Qué me quita el sueño? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas que hago? Todo hombre tiene un Dios, porque Dios nos hizo para adorarle, pero cuando entró el pecado, nosotros nos vamos adorando y haciendo ídolos de otras cosas y corremos tras distintas cosas, como decía, y nuestro Dios no es el que profesamos con nuestra boca. Dios acusó al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Hay un Dios amante que nos está llamando a deleitarnos en Él, a que Él sea nuestra porción. Que Él sea el deleite de nuestras almas. En lo que estás hallando deleite, ese es tu Dios. O es el Dios verdadero, o es un Dios falso.
David había tomado una determinación, él se había propuesto algo. ¿Qué se había propuesto? Que él iba a hallar todo eso en Dios, en ese Dios verdadero, todopoderoso, autoexistente, que era su dueño. Por eso dice, no hay para mí, oh alma mía, habla con su alma, dice, dijiste, no hay para mí bien fuera de ti, dice el versículo 2. No busquemos en el basurero, hermanos. Amigo, no busques en el basurero de este mundo lo que solo Dios puede llenar. Pablo dice que había dejado todo en Filipenses, todo lo demás, para él era basura para ganar a Cristo. Y Pablo tenía muchas cosas que eran valiosas, pero todo eso comparado con Cristo no era nada, era basura. Otra vez volvemos a Agustín de Hipona y él dijo, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Repito, debes vaciarte de aquello de lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Hay una ilustración que se la tomo de un mensaje del pastor Sugel Michelén, donde él cuenta una historia acerca de dos chicas, dos muchachas, que tenían dos novios, cada una tenía su novio, en la época en que no había correo electrónico, entonces se mandaban cartas. Entonces ambas estaban esperando anhelantes a que llegara la carta de su novio. Cuando finalmente llegaba la carta, se ponían muy contentas, de tal manera que estaban esperando al cartero que traía la carta. Pero había una diferencia entre las dos chicas. Una chica estaba contenta porque llegaba la carta de su novio. La otra chica se ponía contenta cuando venía el cartero porque estaba enamorada del cartero. Queridos, todo lo que Dios ha dado en este mundo, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos permite ver, gustar, sentir, son cartas de amor de Dios. Para que nosotros no nos enamoremos de esas cartas, ni del cartero, ni de esas cosas, sino del que nos envía la carta, de Dios mismo. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente en el Señor se encuentra una vida abundante. Que nada, como dijo David, que nada se interponga entre mí y Dios. Ni las cosas materiales, ni nuestras relaciones. Y vamos al segundo punto. Dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y ahí entramos entonces en nuestro segundo punto. Hemos visto que Dios es mi porción. La segunda, mi relación con Dios debe guiar mis relaciones personales. Un hombre, una mujer cristiano que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que ama a Dios, que Dios es su porción, ama lo que Dios ama. Ama lo que Dios ama. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. David amaba a Dios. David amaba a Dios y eso se reflejaba en que él guardaba los mandamientos de Dios. Pero eso lo llevaba a un paso más allá. Si vos y yo somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener ese mismo corazón que tenía David y que tiene Dios. Y amar lo que él ama. ¿Qué ama a Dios? Ama a los suyos. Y David amaba al pueblo de Dios. Por eso dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Él reconocía que Dios estaba haciendo una obra en esas otras personas. Como vos y yo reconocemos, cuando nos vemos, nos gusta estar juntos, porque vemos, yo amo al pueblo de Dios, porque veo lo que Dios está haciendo en ellos. Y digo, son mis hermanos, porque con todos los defectos que nosotros tenemos, sabemos que Dios está haciendo una obra y nos lleva a amarnos, porque vemos a Jesús, vemos al Señor. Esa semejanza a Cristo que hay en el otro creyente hace que el creyente lo ame. Y es lo que le pasaba a David. Vos sabés que esa palabra que dice íntegros ahí, otras versiones, la Reina Valera 60, otras versiones de la Biblia figuran pues se puede traducir de varias maneras. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional habla de, en vez de íntegros, los gloriosos. La Biblia de las Américas le dice los nobles. Pero quiero remarcar lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Escuchá bien, me sorprendió.
Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Lo repito, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. ¿Sabes? Dios tiene un pueblo constituido por personas que no tienen ni vista de rayos láser, ni garras en sus manos, ni vuelan, ni son súper fuertes, pero tienen al Espíritu Santo en sí. Tienen a Dios y por eso son capaces de sonreír mientras son asesinados en esos países donde hoy en día se persigue a los cristianos, como murieron los mártires del primer siglo de la era cristiana y los siglos siguientes. Y en este siglo pasado también, y hoy en día se persigue a los cristianos. Como soy vos y yo somos capaces de poder afrontar incluso esta pandemia con una sonrisa, con una esperanza y sin desesperación. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, porque nos da paz, porque como escuchábamos en el Salmo 91 cuando nos predicó Alberto, vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Hay una excelencia de carácter, un pálido reflejo de lo que es Cristo en cada creyente, y eso lo llevaba a David a admirarse, a amarlos, tener complacencia por ellos. No somos perfectos, tenemos 1000 defectos. Dios está haciendo una obra. Como dice aquel viejo coro, poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Y aunque voy lento, estoy creciendo y un día le veré. Dice el Salmo 119, 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Que tu compañía, mi compañía, sea la de aquellos que aman a Dios. Pero esto tiene su contraparte. Esto tiene su contraparte. Hay gente que rechaza a Dios, que lo desprecia, que no lo ama. No es que nosotros no tenemos que juntarnos con esa gente, debemos amarlos, buscar su bien, predicarles el Evangelio, por supuesto, y más en este momento de gran necesidad, dentro de lo que nos permite esta cuarentena, esta separación. Pero en mi caso, como profesional de la salud, o en tu caso, en la manera que vos puedas hacer, puedes bendecir a otro, a un inconverso, a través de un mensaje, de los medios de comunicación que hoy tenemos, como Facebook, etcétera, el WhatsApp. Podemos bendecir a otros. Pero David nota una diferencia. Ve que hay un pueblo que ama a Dios, para lo cual es su complacencia. Pero nos recuerda las palabras de Judas, que dice, y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros, lo que está diciendo David acá, lo que sigue es, yo no me voy a hacer partícipe con ellos. Yo los voy a amar, porque son creación de Dios, y quiero que ellos sean salvos un día. Pero yo no voy a participar con ellos. No voy a participar de lo que ellos hacen, porque además su final es terrible. Dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Fíjate que no dice se sumarán uno a uno, se multiplicarán. Esto es exponencial. Cuando uno deja a Dios, los dolores no van llegando, se multiplican. Por eso dice Dios que no hay paz para el impío. No hay paz para la persona que le da la espalda a Dios. Es imposible que una persona tenga paz. Es como el mar en tempestad, dice, que se remueve, que se levanta del fondo, esa arena del fondo del mar, y se pierde la visión, y se hace tumultuoso, porque no está Dios ahí, no está Dios poniendo su paz. Dice que son muchos sus dolores, y esto nos habla de lo que pasa cuando nosotros seguimos a los ídolos, cuando no seguimos al Dios verdadero, cuando Dios no es nuestra porción. Mi vida se destruye. Se hace vana, o sea, hueca, dolorosa y frustrante, porque todo el tiempo estoy buscando cosas que no satisfacen verdaderamente. Pero además, esto nos lleva a una ceguera, no nos permite ver, y esas personas buscan en diferentes cosas, en los placeres, en amistades malas, en drogas, en alcohol, vaya a saber en lo que, en un entretenimiento, lo que solamente en Dios pueden encontrar. Y lo hacen porque están ciegos con diligencia. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David se propuso, no voy a participar con ellos, como dijimos. Por eso dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Parece ser que esos pueblos paganos que vivían cerca de David, cuando ofrecían un sacrificio a sus dioses, lo mezclaban con vino y lo tomaban. Él dice, yo no voy a probar eso, no me voy a hacer partícipe.
Y dicen, ni siquiera voy a mencionar con sus nombres esto. Miren, aparentemente la idea es esta. Nosotros no debemos ni hablar de las cosas malas. Porque cuando nosotros las mencionamos, y se hace un hábito en nosotros mencionarlas, aunque no participemos, es como que una barrera de defensa que hay en nuestro corazón se baja y ya no estamos tan impermeables. Ya no nos horroriza tanto como nos tendría que horrorizar esas cosas malas, pecaminosas, que los que no conocen a Dios hacen y practican. Entonces estamos mucho más cerca a nosotros mismos, si hablamos y las mencionamos, de caer en esas cosas. Por tanto, debemos ser vigilantes. Debemos ser vigilantes ¿de quién? De nosotros mismos. Debemos estar en vela, cuidándonos a nosotros mismos, porque la tendencia a la idolatría está en nosotros mismos. Nadie es inmune. Así como este virus nuevo, el coronavirus, se está desparramando por todo el mundo porque nadie lo conocía, es nuevo, el sistema inmune del ser humano no lo conoce. De la misma manera, el pecado es un virus mortal y está en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, cada uno de nosotros peca. Y no somos inmunes a esto. Y como Adán y Eva hicieron un ídolo de aquel fruto que les iba a dar conocimiento, según les dijo Satanás, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3. Ellos despreciaron a Dios, Adán y Eva, y quisieron probar de ese fruto. De la misma manera, nosotros probamos otros frutos, pero que nos envenenan. Frutos que nos separan de Dios. Frutos que nos alejan de la vida. Por eso, 1 Juan termina en capítulo 5, 21, diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Necesitamos por eso leer la Biblia todo el día, todo el tiempo que podamos, porque ella nos habla de Cristo. Ella es esas cartas de amor por excelencia que este Dios de amor nos ha dirigido. Entonces hemos visto que Dios es nuestra porción y que eso va a afectar nuestras relaciones. Pero por último, el tercer punto, mi relación con Dios me trae bendiciones presentes y futuras. Y te pido que prestes atención a lo que vamos a seguir viendo en esta última parte del mensaje, porque es deleitoso, es precioso, es sublime. Dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En primer lugar, David está diciendo, mi herencia es Dios. Mi herencia es Dios. Mi bien es Dios. Y usa una fraseología que es una figura, nos trae a la memoria una figura del Antiguo Testamento cuando los israelitas tomaron esa tierra prometida que Dios les había entregado. Ellos tuvieron que repartirse esa tierra y lo hicieron por medio de echar suertes. Y a cada parte de Israel le tocó, a cada una de las tribus de Israel le tocó una parte de tierra, exceptuando a la tribu de Leví. La tribu de Leví, que eran los sacerdotes, los que iban a estar con las cosas de Dios, iban a estar desparramados en todas las ciudades de Israel. Y Dios dice que eso iba a ser así porque Dios iba a ser su heredad. Y David de alguna manera está poniéndose en el lugar de los levitas, pienso yo. Está pensando como un levita y dice, Dios es mi porción. No está hablando David de la tierra que tenía en Belén o por allá saber por dónde había comprado tierras. No está hablando David de que él era rey. Qué lindo ser rey, ¿no? ¿Quién no le gustaría ser rey? Todo lo que uno puede hacer como rey, todo tanto bien que uno puede hacer como rey. Qué bendición. Sin embargo, él no está hablando de eso. Él está diciendo, mi porción no es que soy rey, ni que maté a Goliat, ni que soy admirado, ni respetado. Ni los bienes que tengo, ni la tierra que tengo. Mi porción es Dios, Dios mismo. ¡Qué hermosa es la porción que me ha tocado! ¡Qué dichoso soy! Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa, en el Antiguo Testamento, representa lo que le tocó a cada uno. La parte que nos toca en la vida. Así como dice de los impíos, que su copa va a ser de condenación, de la misma manera, la copa del Hijo de Dios es una copa de bendición. Qué hermosa es la porción de mi herencia y de mi copa, porque es Jehová. Todos pensamos muchas veces que seríamos más felices si tuviéramos más cosas, ¿verdad? ¡Qué engaño! Solamente Dios nos hace felices. El dicho popular dice, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda mucho.
Y eso es un engaño. El único que da gozo, felicidad y que nos hace sentir dichosos es el Señor. Y está al alcance de todos. Cada persona en este mundo vive de espaldas a Dios, ignorando que su mayor bien es Dios y que está al alcance de la mano. Y se la pasa buscando en la basura. Pero también dice que su herencia, que es Dios, tiene un costo alto. Mirá, esta herencia que tiene el cristiano, que tenía David, la podemos disfrutar porque alguien pagó por esa herencia. No es gratis. Es gratis para nosotros, pero para el Señor fue carísima. Él la compró. Jesucristo compró la herencia del creyente. Que Dios pueda hacer su parte. Cristo lo compró al precio de su propia vida. Y dice Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice luego el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Yo quiero hacerte mirar esta frase. Dice, compren sin dinero. ¿Cómo es comprar sin dinero? ¿Cómo comprar sin dinero? Si están hablando de comprar es porque tiene un precio. La herencia del creyente es carísima, es valiosísima, es lo más valioso del mundo, ser un hijo de Dios. Pero costó la sangre del Señor Jesús. Él murió en nuestro lugar para que vos y yo podamos ser hijos de Dios y podamos tener esta herencia. Para nosotros es gratis, para Él es carísima. Y la invitación es a todos. La pregunta es, ¿estás sediento? La pregunta es, ¿estás sediento? ¿Estás sediento? ¿Percibís este vacío en tu corazón producto de los pecados que has hecho, que has desobedecido a Dios, que le has dado la espalda, que has ido al basurero de este mundo a buscar paz, que solamente se encuentra en Dios? Bueno, la invitación está. La invitación está de parte de Dios. Vení a mí. Vení a Dios. Yo envié a mi Hijo, murió en la cruz para salvarte de los pecados. Dice Apocalipsis 22, 17, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero además, David tenía la certeza de que Dios no solamente era su herencia, y esta herencia le había sido dada gratuitamente, él no hizo nada para recibir tanta bendición, sino que además era una herencia segura, estaba firme en esa herencia. Estamos hablando, recuerdo, de este tercer punto, las bendiciones que disfrutamos ahora y que vamos a disfrutar luego por ser hijos de Dios. ¿Por qué es segura? Dice, tú sustentas mi suerte. ¿Quién sustentaba a David? ¿Quién sustentaba el destino de David? La herencia de David, Dios mismo. Por eso era firme. Dios mismo defendía su herencia. Mira, cuando pensá en cualquier cosa, lo más valioso que vos tengas, ¿cómo lo cuidás? ¿No es cierto que lo más valioso lo ponés por ahí en un lugar seguro? Quizás en un banco, quizás en una caja de seguridad, quizás en un garage bien guardado, bien cerrado, para que no se estropee. Quizás es algo pequeño pero muy valioso y lo guardás en un lugar secreto. ¿Qué es lo más valioso? ¿Cómo lo guardarías? Qué gozo, que el mayor bien que nosotros tenemos es Dios, y que ese gozo nosotros podemos disfrutar porque Él sustenta nuestra suerte. Él sustenta nuestro bien, Él protege ese bien. Nunca vamos a perder la salvación. No es lo que yo hice, ni lo que vaya a hacer, ni lo que pude haber hecho, es lo que el Señor Jesús hizo, lo que el Hijo de Dios hizo por mí cuando Él vivió su vida, murió en la cruz y resucitó, lo que garantiza mi segura herencia. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Estamos en las manos del Señor. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. No tengas miedo vos, si no sos del Señor, de acercarte a Él. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. El que a mí viene, no le echo fuera. Podés ir a Él hoy, así como estás, tal como estás, y pedirle al Señor perdón. Pablo tenía la seguridad de que nadie le iba a robar lo que él había depositado en Dios, que era esa confianza. Por eso dice en 2 Timoteo 1:12,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es el que está guardando esta fe hasta el día final, hermanos. Y me viene a la mente una imagen de un niño pequeño que tiene que levantar una bolsa, pero no puede, porque no le dan las fuerzas. Es imposible para él, pero viene su papá y levanta la bolsa, una bolsa pesada, pero para el papá también es difícil, pero él la puede levantar. Pero la bolsa le deja una marca al papá en la mano. Y este niño mira a su papá levantando esa bolsa pesada y siendo llagado por esta bolsa, y se asombra por la fuerza de su papá, pero más se asombra por las llagas que quedaron en sus manos. Y así nosotros nos asombramos por la grandeza de Dios. Y también nos asombra cómo Él pudo hacerse hombre para recibir esas llagas para que yo pueda ser su hijo. Mi porción es Dios. ¿Acaso podría haber algo mejor? ¿Acaso podría haber tenido algo mejor, David? Que Dios abra en esta mañana nuestras manos, nuestros ojos, para ver que tenemos al alcance de nuestras manos esta hermosa heredad. Y si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, disfrutar de esta hermosa heredad que te ha tocado, que me ha tocado. Pero también esta herencia preciosa incluye 4 cosas, y con esto vamos a terminar. Y podríamos empiezan con la letra G, luego una E, luego otra G y luego otra E. Esta herencia incluye guía, estabilidad, gozo y una esperanza segura para el futuro. Dice el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios mismo, hermano, Dios mismo guía mis pasos, guía tus pasos. No depende de mí. Si dependiera de mí, se perdería mi salvación. Me equivoco todo el tiempo, pero Dios me guía. ¿Cómo me guía Dios? Me guía a través de su palabra. Me guía a través del Espíritu Santo que a través de su palabra obra en mi vida y me va guiando. ¿Cómo podemos vivir sin la Biblia? ¿Cómo se puede vivir? La vida es difícil, está llena de situaciones que tomamos decisiones todos los días. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones sin la guía de la palabra de Dios? Mira, tenemos una sola vida para vivir y debemos vivirla conforme al manual del que nos hizo. No hay 2 vidas. Hay gente que vive como si fuera a vivir 1000 años, como si tuviera 2 vidas. Me viene a la mente una ilustración de Spurgeon que cuenta de un borracho que entra en su embriaguez a su casa de noche y ve que hay 2 velas. Claro, ve 2 porque estaba borracho. Entonces sopla la vela, dice voy a apagar una, sopla una vela y se queda a oscuras. Así somos. Vivimos como si fuéramos a vivir, vaya a saber cuánto, como si tuviéramos 2 vidas. Tenemos una sola vida, vivámosla conforme al manual del autor, ¿sí? Nuestras decisiones que vayamos tomando en la vida nos van a traer resultados. Si sos un joven, vas a cosechar lo que estás sembrando. Si sos un anciano, quizás te sientas en esta mañana triste por todas las cosas, como me pasa a mí, que quizás en nuestra juventud hemos decidido mal algunas cosas, hemos pecado, hemos hecho daño y nos sentimos tristes, pero el Señor nos recibe. Nos recibe si le pedimos perdón y deseamos de todo corazón que Él nos cambie. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches. A veces durante el día estamos de acá para allá y no nos queda tiempo y corrimos y salimos rápido a hacer las cosas, pero Dios es tan paciente, hermanos, tan fiel, tanta misericordia, tanta paciencia, que aún en las noches nos habla. Aún cuando ya estamos cansados, o quizás justamente porque estamos por dormirnos, ya bajamos las defensas de todas esas cosas que pasan por nuestra mente y Dios nos habla y nos hace ver cosas que durante el día no pudimos ver por medio de su palabra. Qué bendito Señor. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, memorizarla, para que esa palabra que nosotros tenemos en la mente, el Espíritu Santo la pueda usar para hacernos bien, para guiarnos. Y estamos viendo épocas que necesitamos mucha guía, hermanos, mucha guía de parte de Dios, mucha sabiduría. Pero también Dios me da no solamente su guía, sino estabilidad. Dice el versículo 8,
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, a mi derecha, no seré conmovido. ¿Somos conscientes de que vivimos en la presencia de Dios? ¿Cómo viviríamos si tuviéramos esa conciencia de que Dios está siempre a nuestro lado? Qué terrible, ¿no? Nos da un poco de miedo. ¿Somos conscientes de ello? Jacob dice que vio en sueños a Dios y después se despertó y dice, qué terrible que es este lugar. Es casa de Dios. Y por eso le puso Betel a ese lugar. Y yo no lo sabía, dice. Y a veces vivimos así, ignorando que Dios está todo el tiempo con nosotros. David escribe en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando dice presencia en el Salmo 139, la palabra en hebreo es cara. Es como decir, ¿a dónde me voy a ir de tu rostro? Dios siempre está conmigo. Y esto puede ser aterrador. Yo cuando era chico tenía un sueño que a veces soñaba, cuando era muy chico, como de un gorila, no sé si habría visto King Kong, no sé. Y siempre me parecía la cara de King Kong. Y me daba miedo, yo era chiquito. Qué aterrador puede ser pensar que Dios está siempre a nuestro lado. Puede ser aterrador si nosotros tenemos nuestra conciencia intranquila, si no estamos en paz con Dios. Pero es una fuente de gran gozo y de gran esperanza y de gran paz saber que Dios está siempre con nosotros, si hemos hecho las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si hemos hecho las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo, al contrario, es una fuente de gran seguridad, más en estos momentos, como estamos viviendo con esto del coronavirus y que no sabemos qué va a pasar, saber que Dios está siempre con nosotros, que Él no cambió, que Él sigue siendo el mismo, que Él es mi porción, que puedo abrir la Biblia y encontrarme con Él, que puedo hablarle por medio de la oración y Él me escucha. Dios es mi sostén, Dios me da guía, Dios me da estabilidad, pero Dios también es el que me sostiene. Dios es el que me sostiene. ¿Por qué vos y yo todavía no nos apartamos del Señor? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué no nos apartamos del Señor? ¿Por qué seguimos creyendo en Él? ¿Por qué hay algo en nuestro corazón que nos impulsa a buscarle, que nos impulsa a pedirle perdón, que nos impulsa a buscar santidad? Porque Él es el que está sosteniéndonos. Él es. Por eso dice David, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido. Dios es el que me sostiene. No voy a ser conmovido. La diestra era un lugar de honor, pero también un lugar de defensa. Saber para David que Dios estaba a su derecha era un lugar de él se sentía defendido por Dios. Y era un honor. Dice el Salmo 121:5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mira, la vida es difícil. Nosotros debemos saber vivirla, viviéndola con el Señor, y que Él sea nuestra porción. Y ver al Señor como nuestra porción cambia todo. Si Dios es mi porción, me cambia en las cosas que yo voy a amar, me cambia en las cosas que yo voy a desechar, me cambia en la percepción de la vida misma, me quita los miedos, me hace vivir seguro. Si yo sé que Dios me está guiando, que Dios me está sosteniendo, que Dios es el que me da estabilidad, eso me da como resultado un gran gozo, una gran felicidad. Sabía David que su destino no pasaba por lo que las circunstancias, no dependía de las circunstancias, no dependía de la suerte, no dependía del azar, no dependía del horóscopo, dependía de un Dios amante, sabio, todopoderoso, su dueño, que lo sostenía en la mano y de quien él podía elevar los ojos hacia y decir, tú eres mi porción, y sentir gozo. ¿Podés sentir ese gozo en esta mañana? David lo sentía. Mira, hay un himno que cantamos que dice, si paz cual un río es aquí mi porción, o como las ondas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi porción, estoy bien con mi Dios. Y esto lo escribió un hombre que estaba pasando un momento terrible en su vida al perder sus 4 hijas en un naufragio y perder todos sus bienes por una bancarrota de un banco. El hombre es sostenido por Dios cuando deposita su fe en Dios. Y esto le traía tal seguridad a David, tal alegría, tal gozo, que él escribe en el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón
y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Es justo en las pruebas, justo en momentos como el que estamos viviendo, cuando nosotros más nos gozamos sintiendo la presencia de Dios con nosotros. Qué hermoso es tener a Dios por Padre. Pero las bendiciones del creyente no terminan en esta vida. Dijimos que tenemos bendiciones futuras. Dice que Dios era su esperanza. Dios era su esperanza. No solo era su guía, no solo era quien le daba estabilidad, no solo le traía gozo, sino ahí tenemos la última E, esperanza. Dios era su esperanza. Dice, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios nos va a guiar aún más allá de la muerte. Pedro citó este versículo en el discurso en Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, donde lo aplica a Cristo, porque David ya había muerto, había sido enterrado. No está hablando de sí mismo David, está hablando de Cristo. Y Pedro lo aclara en Pentecostés. Y dice que Cristo resucitó porque no podía quedar en la tumba, porque era el Hijo de Dios y Él iba a resucitar y Él era el Rey. Esto nos habla, en primer lugar, la Biblia nos enseña que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra justificación. Dado que Cristo resucitó y no quedó en la tumba, vos y yo podemos ser declarados justos, limpios, inocentes por Dios, de tal manera que podamos ahora disfrutar de lo que trae aparejado esa justificación delante de Dios, ser adoptados sus hijos, tener esa comunión con Dios, ser suyos, estar en paz con Dios, ser de la familia de Dios, ser los herederos de Dios y decir, Dios a su vez es mi herencia, como hemos dicho en esta mañana. Pero también esto de que Cristo resucitó, que está mencionando David 1000 años antes, así como habló de que Cristo iba a morir en el Salmo 22, acá está diciendo que Cristo va a resucitar en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto nos habla de que nuestro destino está unido, está ligado, está indisolublemente adherido al destino de Cristo. Nuestro destino es el destino de Cristo. Cristo está en la gloria con el Padre y ese es nuestro destino si somos hijos de Dios. Y eso nos da una esperanza terrible. Eso nos da gozo. Saber que yo con todas mis debilidades, tan pequeño y pecador como soy, el Señor haya muerto por mí, resucitó y hoy intercede delante del Padre por mí. Me trae, me guía, me sostiene. Dice 1 Pedro que es Él el que nos guarda por medio de la fe. Él es Él el que me da fe cada día, me sostiene, me lleva, me da esperanza y me está esperando en el cielo. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No sé si prestaste atención, pero antes dice, porque está a mi diestra, Dios, no seré conmovido. Pero ahora dice el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora el que está a la diestra de Dios, ya en el cielo, es el cristiano. Es David, sos vos, soy yo. Ahora el honor nos pertenece. Allí en el cielo, la glorificación, la presencia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Dios nos mostró a los cristianos, nos muestra a lo largo de nuestra vida el camino a andar por medio de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, haciéndonos ver qué preciosa es nuestra porción, que es Él mismo, y un día nos recibe en el cielo con los brazos abiertos y nos pone a su derecha, donde está Cristo mismo. ¿Dónde puede estar la esposa de Cristo sino donde está Cristo? Y Cristo está a la diestra de Dios. Si es lindo disfrutar en esta vida de ser cristiano, imagínate lo que va a ser en el cielo. Imagínate lo que va a ser el cielo, disfrutar con Él para siempre sin aquellas cosas que hoy nos resultan un impedimento, un tropiezo para disfrutar de Dios. Nuestro propio pecado, las circunstancias, las cosas que nos traen miedo, como esto del COVID ahora, y después será otro problema, ¿no? Porque el Señor dijo, cada día traerá su propio mal. Nuestro afán, nuestra ansiedad, pongámoslo sobre el Señor, disfrutemos de Él, teniendo presente la bendición de ser un hijo de Dios, y que podamos decir con el rey David, Él es mi herencia. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estás viendo a Dios tan precioso como Él es?
¿Es tu gozo, es tu mayor bien? Mira, ahí podés encontrar un motivo de gran fuerza para luchar contra tu pecado. Yo puedo encontrar un motivo de fuerza para luchar contra mi pecado residual todavía en mi vida. Cuando yo veo a Cristo precioso, no voy a ir a la basura a buscar otras cosas. Para vosotros, pues, lo que creéis, dice Pedro, Él es precioso. No engañemos a nuestro corazón haciendo intercambios con las cosas que no tienen valor. Si ustedes recuerdan, los aborígenes americanos, cuando llegaron los españoles, les daban oro a cambio de chucherías. Es lo que hace Satanás con nosotros. Es lo que hace este mundo. Cambiar el oro, que es el Señor, por chucherías. Te pregunto para terminar, ¿podés decir que Dios es tu porción? ¿Podés en esta mañana tener seguridad o tenés miedo? ¿Qué pasa cuando pensás en esto del coronavirus? ¿Te trae miedo? ¿Te trae intranquilidad? ¿Sabés que si te enfermás y morís, no sabés a dónde vas? Podés ir al Señor. Él murió en una cruz para salvar a los pecadores. Si tenés sed en tu corazón en esta mañana, andá a los pies del Señor que dijo que va a calmar tu sed. Dice el autor de Narnia, C.S. Lewis, somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, con el sexo y con la ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Nosotros somos como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en su barrio, en su vecindad, porque él no es capaz de imaginarse lo que son unas vacaciones junto al mar. El problema nuestro es que nos contentamos con demasiado poco. El problema nuestro es que nos contentamos con demasiado pocos. ¿Querés ser ambicioso? Sé ambicioso. Ambicioná lo más valioso que hay, Dios. ¿Dónde pondrías lo más valioso que vos tenés? Te hago un comentario para terminar. Imagínate que vos recibís una herencia, digamos $2 millones, $3 millones. ¿Dónde los vas a llevar? ¿Dónde los vas a llevar? Entonces vos te pones, bueno, pongo en un banco, decís. Vos empezás a buscar bancos donde poder ponerlo y sabés, te encontrás el banco fulanito de tal, me ofrece, parece lindo lo que me ofrece, pero después ves las noticias y sabés que ese banco va a quebrar. Sabés que ese banco al otro día o en esa semana está en riesgo de quebrar. ¿Lo llevarías a ese banco tu bien? ¿Llevarías a ese banco tu herencia? No lo llevarías. Es tonto poner nuestros bienes en un banco que sabemos que va a quebrar. Es tonto poner toda nuestra esperanza en las cosas de este mundo, cuando tenemos un Dios precioso, amoroso, que nos habla por medio de su palabra y del cual podemos nosotros, con el rey David, decir, qué hermosa es la heredad que me ha tocado. Que Dios te bendiga. Hasta que
some